Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Abran por favor un momentico su Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tienen? Leo en el nombre de Jesús el Señor. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Pase un momentico al capítulo 3, versículo 15, por favor. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, o sea, la iglesia, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ahora por favor vaya un momento conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. ¿Lo tienen? Así que nosotros, todos quienes estamos acá, los que están en Maicao, toda la iglesia de Dios en todo el mundo, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de Jesús el Señor. Hoy es nuestro día de acción de gracias, pero queremos, Señor, que no sea solo un día, que sea nuestra actitud de vida. Hoy ruego por toda la iglesia en todo el mundo, inclusive por los que están en medio de la guerra, el conflicto, por los que están siendo perseguidos, por los que han decidido preferir entregar su vida antes que negar tu santo nombre. Te ruego por mis hermanos en Maicao que esta mañana están reunidos allí. Te ruego por mis hermanos en Íntima Devoción Medellín. Señor, que tu palabra nos inspire para vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Gratitud, una cualidad de la gente del reino. Este año, por la gracia de Dios, he sido papá. Cada día y cada noche se han convertido para mí en la oportunidad de comprender con mucha mayor claridad el amor del Padre Celestial. Al pensar como padre, he experimentado una serie de sentimientos que me conmueven tremendamente. Escuchar el llanto de Victoria cuando tiene necesidad de comer, necesidad de dormir, necesidad de calor o necesidad de estar fresca, se contrastan con el llanto de ella cuando se aporrea o se niega a aceptar una instrucción porque ella quiere algo que nosotros consideramos que no le conviene. Sin embargo, cada llanto, sin importar el motivo, me estremece en lo más profundo de mi ser. No importa si es de día o si es en la profunda madrugada cuando ella llora, algo dentro de mí se conmueve profundamente. En esa experiencia de paternidad,
Mi esposa Mariana ha jugado un papel muy importante, no solo en la formación de lo que está ocurriendo con ella, sino también en mi formación personal. Honro a Dios por la esposa que me dio. Uno no debería casarse con cualquiera. Uno debe casarse con aquella persona que está en el corazón de Dios. La que no está en el corazón de Dios siempre le estorbará a uno la vida. La que está en el corazón de Dios se convertirá en alguien que lo forme a uno. Y ustedes dirán, tú eres el pastor, ¿cómo así que ella te está ayudando a formarte? Sí, ella como mamá ha logrado comunicarme todo lo que va considerando necesario para que yo pueda entender esas situaciones que son difíciles de entender. Pero hay algo que me ha parecido muy importante. En mis labores y responsabilidades como papá, mi esposa le ha enseñado desde el principio a Victoria el valor y la importancia de la gratitud. En estos casi 10 meses de vida de Victoria, no han sido más de 5 veces las que yo no he podido realizar una tarea que hago desde que ella se convirtió en mi pequeña bebé y que yo tomé como una labor exclusiva para mí. Me refiero a bañarla. No han sido más de 5 veces en las que yo no he hecho esa labor. Al principio era en bañera, ahora es en la ducha. Al principio el baño debía ser menor a 5 minutos para evitar que ella se enfriara o perdiera el calor necesario para estar saludable. Ahora ella disfruta tremendamente que le caiga el agua al punto de intentar coger en sus manos el chorro, porque no le gusta la ducha. Cuando el baño termina, entonces empezamos a llamar a la mamá. Y yo con mi voz digo, mamá, mamá, ya estoy lista. Antes de 1 minuto la mamá viene para envolverla en una toalla con la cual se secará todo el cuerpecito y se cubrirá mientras llega a su habitación para que la mamá le ponga la ropa. Sin embargo, cada vez que la mamá extiende sus brazos cubierta de toalla y mientras yo la pongo en ellos, la mamá le dice a Victoria con voz dulce y tierna, Victoria, dale las gracias al papá por bañarte. Y se lo repite en 3 oportunidades todos los días. Después de la primera vez que se lo dice, la mamá agrega algo. Le dice, Victoria, mándale besos al papá y dale las gracias porque te bañó. Victoria ahora ha empezado a mandar besos y me los manda. Hace una bullita como jugueando y luego la mamá hace una cosa más. Asume como si ella fuera la voz de Victoria y dice, papi, gracias, muchas gracias por bañarme. En ese momento, Victoria con una tremenda sonrisa voltea a verme. Me lanza besos y me extiende su manita derecha mientras con el dedo índice apunta para que yo toque su manito. Y la escena se repite en otras oportunidades. Cuando le doy alimento, la mamá le dice, dale gracias al papá. Cuando le cambio el pañal, la mamá dice, dale gracias a papi. Cuando le compro lechita o ropita, la mamá le dice, Victoria, papá te ha comprado cositas, dale las gracias. Cualquier cosa que Victoria necesite o yo quiera darle, siempre la mamá asume la voz de la niña para decirle, dile a papi, papi, gracias, gracias, papi. Al meditar en esto, observaba a la luz de la Biblia los 3 textos que leímos al principio. Y me gustaría que ya que usted está en reposo los pudiésemos volver a leer. En el capítulo 2, versículos 6 y 7, Pablo dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. En el capítulo 3, versículo 15 dice que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Esa paz que hace falta hoy tanto en los hogares, en las familias, en nuestra ciudad, en nuestro país.
Y dice él, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. Y mire, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cuando me detuve en este texto pensaba, hagan todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. Me di cuenta que no solamente debemos dar gracias cuando el alimento está servido. He aprendido en mi vida a dar gracias todo el día a Dios. Gracias por el alimento, gracias por el agua, gracias por permitirme ir al baño, gracias por permitirme hacer las necesidades. Gracias por aquello que no es agradable. Y usted dirá, tenemos que agradecer aquello que no nos gusta. Si nuestro familiar se enferma, deberíamos agradecer. Si yo mismo estoy enfermo, deberíamos agradecer. Y queridos hermanos, no se trata de agradecer por lo que no nos gusta. Se trata de agradecer en medio de lo que no nos gusta. Si usted observa, el apóstol Pablo en otro pasaje también dijo que diéramos gracias en toda situación. Él no dijo por toda situación. Él no dijo, bien, da gracias porque estás enfermo. Oh Señor, gracias, me convino esta enfermedad, no iré a trabajar hoy o no iré al colegio. Él no dijo eso. Él dijo, en medio de la enfermedad, da gracias. Pero al llegar al capítulo 12 y versículo 28 y 29 de Hebreos, hay algo más que es profundo. Y dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible. Así que ese es el motivo. Seamos agradecidos. El escritor está diciendo, no agradezcas solo por lo que recibes. Comida, alimento, vestido, la tranquilidad de un colchón y una cama calientita en medio del invierno. Él dice que hay un motivo primordial. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Así que la gratitud no está enfocada en lo que hemos recibido acá o lo que esperamos recibir acá, sino en lo que Dios ha preparado como patria celestial para nosotros, su pueblo. Y cuando pensamos así, el escritor dice, inspirados por esta gratitud, es decir, la de pensar que estamos recibiendo un reino inconmovible. Y permítame, hago esta reflexión. En ese reino inconmovible, quien gobierna es Jesucristo el Señor. En ese reino inconmovible no habrá ningún programa de seguridad ciudadana, porque será un lugar donde Él reinará con su justicia y con su paz. En ese lugar no va a haber elecciones cada 4 años para escoger quién es el mejor líder. Hace algunas semanas les mostré lo que dice el escritor también a los hebreos. En ese reino solo uno gobernará y ese uno se llama Jesucristo el Señor. Y Él dice, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que pudiera darle a ustedes algunas ideas o verdades que estos textos nos han dicho. Y preste atención a esto. La verdadera gratitud es aquella que experimentan quienes verdaderamente han recibido a Jesús como el Señor. Cuando tú ves a un cristiano fiel y verdadero, te darás cuenta que ese cristiano fiel y verdadero siempre estará dando gracias a Dios sin importar la situación en la que se encuentre. También encuentro que la gratitud no es un sentimiento que se nos demanda a medias. ¿Cuándo has escuchado a alguien decir, oye, estoy medio agradecido contigo, medio gracias por lo que hiciste por mí? No, o estás agradecido o no estás agradecido. Pero a nosotros se nos demanda la llenura de la gratitud. Y por un momento reflexione usted en su propia vida. ¿Está usted rebosando de gratitud hacia el Señor? También encuentro como verdad que la paz de Cristo y ser miembros del cuerpo que es la iglesia es motivo de gratitud.
¿Por qué agradecer a Dios? Porque hago parte de su pueblo, hago parte de su iglesia. Para mí hoy hay un gran regocijo, después de tantos años, tener a la gran mayoría de la iglesia juntas. ¿Ustedes están cómodos allá arriba o están estrechos? Medio cómodos, medio, seamos sinceros. Ya algunos se fueron a su ciudad de origen, ya algunos hermanos venezolanos se fueron a su país de origen. Ellos nos faltaron. Pero hermanos, ¿no se sienten agradecidos que podamos estar juntos esta mañana? ¿Cuánta falta nos hacen los hermanos de Maicao? Esta semana pensaba, qué rico contratar un vuelo charter que se los traiga a ellos para acá o que nos lleve a nosotros para allá. También encuentro que la gratitud de corazón se produce cuando hay una vida de íntima devoción con Dios por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia, la comunión con la iglesia y la adoración espiritual. Quien practique estas tres cosas siempre estará agradecido. También encuentro que la gratitud se la ofrecemos al Padre Celestial por medio de la obra y el nombre del Señor Jesús. Así que cada vez deberíamos dirigirnos al Padre Celestial y decirle, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Pero también encuentro lo que les mencionaba, la realidad del reino que estamos recibiendo es la inspiración para adorar a Dios con gratitud. Al meditar en esto me daba cuenta del por qué hay gente que inclusive lo malo que les ocurre, y digo malo entre comillas, se convierte en un motivo de alabanza y de gratitud a Dios. Comprendí por qué hay personas que son felices en la fe a pesar de cualquier situación adversa. Observé que quienes permanecen fieles en la comunidad de la iglesia valoran esto y tienen vidas con resultados de crecimiento espiritual que no tienen quienes no se congregan o dejan de congregarse. Hermanos, cuando tú observes que un miembro de la iglesia no volvió a congregarse, debes saber algo. Donde esté, está siendo infeliz y nada lo satisface. Entendí que quienes aman la Biblia y se dejan instruir por la palabra de Dios, mire, aceptan el consejo espiritual, adoran a Dios con cánticos que se centran en el Señor, edifican su vida en la fe que Dios es nuestro deseo. Pero además vislumbré que quien tiene su fe centrada en Jesús, tiene su mirada puesta en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Un solo sentimiento llamado gratitud hace que cualquier creyente en Jesús pueda tener una fe genuina, verdadera y santa. Esta gratitud no está centrada en lo que nosotros consideramos bienestar, sino en entender lo que Dios está haciendo en nuestro favor. Permítame le ilustro lo anterior. Empecé hablándoles de Victoria y hace algunos días Victoria tuvo cita con su pediatra, la cual nos dio muy buenas noticias. Victoria tiene buen peso, ha llegado a los 10 kilos. En 9 meses creció 24 centímetros, ahora mide 74 centímetros. Ha tenido un desarrollo cognitivo, reflejos, fuerza. Cuando salimos de la cita, me llamó alguien y en su saludo me preguntó por mi esposa y por la niña. Así que aproveché y le conté las buenas noticias que nos acababa de dar la doctora. Quien estaba al otro lado de la línea me dijo, gracias a Dios. Es que todo lo que viene de Dios para quienes le agradan trae lo mejor como resultado. Cuando yo escuché eso pensé en que no se trata de mí el que yo reciba cosas buenas de Dios. También pensé, ¿y si Victoria estuviese enferma? ¿Y si me hubiesen dicho que no está creciendo como debe o que no tiene el peso como debe? ¿Acaso eso también no viene de parte de Dios? También pensé que hay muchas familias, inclusive pastores, que algunas veces consideramos como el tipo de personas a las que no les pasa nada. También miembros fieles del pueblo de Dios que están pasando por dificultades. Sus hijos, sus esposas están enfermos, tal vez ellos mismos. Así que si la afirmación que quien me llamó era cierta, entonces deberíamos preguntarnos, ¿y por qué otros pasan problemas? Al llegar a ese punto le dije a quien me llamó, no, mi amigo, tú estás diciendo esa expresión y te la agradezco como si fuera obra mía
y la calidad de persona que soy lo que hace que Dios me dé algo bueno. Pero no es así. Dios en su gracia me ha dado a mí el que Victoria esté creciendo bien y con buena salud. Pero hay otros hermanos nuestros a quienes Dios en su gracia les ha permitido pasar por dolor, aflicción y enfermedad. Y le dije, y aunque a esas personas inclusive llegase a no gustarles, Dios les está mostrando su gracia en medio del dolor. Así que lo que nos motiva a dar gracias a Dios no puede ser solo lo que consideremos bueno, sino incluso y con el mismo equilibrio mental, aquello que nos produce tristeza y sufrimiento. ¿Acaso debe Dios estar solo con quien compró una casa y no con el que paga arrendamiento? ¿Acaso Dios está solo con quien recibió un hijo en sus brazos y no con quien lo perdió en el vientre? ¿Acaso Dios está solo con quien tiene alimento y no con quien está experimentando inseguridad alimentaria y hasta hambre? ¿Acaso Dios está solo con quien tiene salud y no con quien está pasando un tratamiento invasivo? ¿Acaso Dios está solo con quien no sufre las inclemencias de la naturaleza, como acaba de ocurrir en Buenos Aires, Risaralda, y no con quien perdió todo en un aguacero? En ocasiones decimos oraciones en las que agradecemos por lo que tenemos, y aquí deberíamos detenernos para pensar, ¿y si lo pierdo todo, seguiría teniendo gratitud en mi corazón hacia el Señor? Tal vez al llegar a este punto usted se puede dar cuenta que tal vez no estamos experimentando la llenura de la gratitud. Y le pregunto, ¿cómo puedes descubrir si has desarrollado este sentimiento de gratitud? Pregúntate por un momento, ¿soy agradecido, completamente agradecido y rebosantemente agradecido? Solo podrás saberlo si tú expresas gratitud a Dios en todo momento y en toda situación. Expresar gratitud a Dios nos ayuda a, primero, estar conscientes de su presencia. Estar conscientes de su presencia significa que tomaremos tiempo nuestro para dedicárselo a Él, para postrarnos de rodillas y para darle gracias por todo. Cuando alguien se arrodilla delante de Dios para darle gracias, implícitamente está diciendo, Señor, soy consciente de tu presencia. Sé que estás conmigo. En segundo lugar, expresar gratitud a Dios nos ayuda a enfocarnos en Él y abandonar nuestro orgullo. Hay oraciones que muchas veces hemos hecho diciendo, ¿y por qué me pasó esto a mí? Dios, ¿y qué tienes conmigo? ¿Por qué estás permitiendo que esto me ocurra? Si alguna vez has orado así, quiero que sepas, hay orgullo en tu corazón. Te has enfocado tanto en ti que has perdido de vista la presencia de Dios en tu vida. Tal vez esta es una buena oportunidad para que te enfoques en Él. En tercer lugar, expresar gratitud a Dios nos ayuda a buscar su voluntad en situaciones difíciles. Recién nacida la niña, mi esposa y yo empezamos a experimentar una situación incómoda. Nuestro vecino empezó a hacer uso de la marihuana para divertirse. Nuestro lugar de residencia queda mirando hacia el sur. Nuestro vecino mira hacia el norte. Cada vez que él fuma su diversión, entonces los vientos del norte llevan su olor y su aroma hacia donde nosotros estamos. Recuerdo que cuando esto empezó a pasar, mi esposa estaba cuidando la dieta y la niña mientras la podíamos traer al templo y yo estaba en el culto y ella me escribió. Les confieso que mientras el pastor predicaba, me dio dolor de estómago, me dio enojo, me molesté, tenía mucha rabia
quería salir corriendo para sacar a Victoria y a mi esposa de la casa, pero también acabar con los del lado. Recuerdo que esa noche el pastor me dijo: mijo, ¿qué le pasa? Está como descompuesto. Me está pasando esto y esto. Y me dijo: no pierdas el contentamiento. Esa noche, cuando llegué a mi casa y cuando ya mi suegra, que estaba cuidando a mi esposa y la niña, se fue, nos arrodillamos. Y no le pedimos al Señor ni que mataran al vecino, ni que cayera un rayo, ni que me diera una forma de generar una implosión como la que acaba de ocurrir en el barrio El Poblado, solo para ese apartamento. Nos arrodillamos y le dijimos al Señor: gracias, porque tú nos estás cuidando y porque nos estás hablando en esta situación. Así que buscamos su voluntad. Y buscar su voluntad significó que hubo un momento en que dijimos: nos vamos de este lugar. Hablamos con los dueños para entregarles el apartamento. Y antes de hacer todo eso, volvimos a orar. Señor, gracias por lo que estás haciendo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos quedemos o que nos vamos? El Señor nos dijo: quédense quietos. En cuarto lugar, expresar gratitud a Dios nos ayuda a recordar su bondad. El Dios que ha sido bondadoso conmigo en el pasado no tiene ningún motivo para dejar de ser bondadoso conmigo ahora. Esa es su bondad. En quinto lugar, expresar gratitud a Dios nos ayuda a depender de Él continuamente. ¿Saben, hermanos? Algunas veces muchos de ustedes no tienen más del dinero que necesitan por una razón. Dios les está enseñando a depender de Él y no del dinero que usted tiene en los bolsillos. Porque cuando tenemos tanto dinero en el bolsillo, pues de malas, entonces voy, alquilo otro apartamento, y si tengo que pagar este durante un año porque no me lo quieren recibir, no importa. Eso no es depender del Señor. ¿Dios puede darle mucho dinero a alguien? Sí. Pero solo cuando aprenda a depender de Dios y no del dinero. Cuando haga del dinero no su Dios, sino su esclavo. En sexto lugar, expresar gratitud a Dios nos ayuda a sustituir la ansiedad por la paz y la alegría. Cuando empezamos a expresar agradecimiento a Dios, dejamos la queja. ¿Te has dado cuenta que hay personas que todo lo que hablan es negativo? El mundo está contra mí, la gente está contra mí, mi papá está contra mí, el vecino está contra mí, el bucero está contra mí, yo soy muy de malas, yo soy muy salado. En realidad esas personas están viviendo en ansiedad, pero en un conflicto interno. En séptimo lugar, expresar gratitud a Dios nos ayuda a no dejarnos desviar del propósito eterno. Ya les he hablado de esto en otras oportunidades, así que continuaré. Me gustaría terminar este mensaje mencionando algunas cosas por las que deberíamos rebosar de gratitud. Y esto lo haré solo como una manera de inspirarle a usted para que usted sea agradecido. Deberíamos rebosar de gratitud por haber sido elegidos por Dios. Usted mismo no se eligió. Y aunque usted se ofreciera, usted no será salvo si Dios no lo ha elegido a usted. Él es el que elige. Deberíamos rebosar de gratitud por la persona de Jesús el Señor. Esta semana al leer el Evangelio me impactaba y me decía que la gente se quedaba sorprendida por los milagros que hacía con sus propias manos. Y dije, cada vez que Él me ha sanado, ha sido su palabra, pero también su mano tocándome. Deberíamos rebosar de gratitud por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús pagó la deuda de mi pecado. Deberíamos rebosar de gratitud por la Biblia, este libro en el que Dios ha dejado toda su inspiración y que es su palabra. Deberíamos rebosar de gratitud por el amor de Dios, que es gracia.
Deberíamos rebosar de gratitud por esta vida. ¿A cuántos les gusta pasear? ¿Les gusta más el frío o el calor? Levanten la mano, digan amén los que les gusta más el frío. Amargados. ¿A cuántos les gusta más? ¿A cuántos les gusta más el calor? ¿A cuántos les gusta más la piscina? ¿O el mar? ¿Las dos? Hermanos, paseo es paseo. Disfrutemos la vida. No, pues nos tocó venir a Confama Girardota porque no nos alcanzó para Cancún. Hermanos, en Confama Girardota hay ballenitas. No, pues este año me tocó ir al paseo de la cooperativa porque no pude más. 40,000 pesitos. Deberíamos rebosar de gratitud por la vida eterna. Deberíamos rebosar de gratitud por la iglesia que somos todos, por los pastores. Bien. Y ya que hemos entrado al terreno de la iglesia, quiero pedirle a todos que presten mucha atención y que a medida que nombre departamentos se pongan en pie, por favor. Deberíamos rebosar de gratitud por los que sirven en la iglesia para el bien de todos. Músicos, ingenieros. No, pero esos ingenieros son lentos. Sonidistas. Hoy nos falta Henry, que ya está trabajando. Gloria a Dios por Henry. Publicistas, diseñadores, los que asean el templo. Mire hermanos, cuando ustedes han llegado al templo, estos hermanos han dejado todo limpio. Deberíamos rebosar de gratitud por los hermanos del protocolo. Siempre hay alguien recibiéndonos, siempre hay alguien ayudándonos a encontrar un puesto. Deberíamos rebosar de gratitud por los maestros de la iglesia infantil. Deberíamos rebosar de gratitud por los que están en comunicaciones, inclusive los jovencitos que acaban de salir de la iglesia infantil como Moisés. ¿Dónde está Mariana Cano? Ponte en pie, por favor. No, pues por chiquita. Gracias, Esteban. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo se va a bautizar este año. Me dice, ¿qué hubo? Hágale pues, hágale que estoy de afán, necesito entrar al reino. ¿Laura está? Está en comunicaciones de la iglesia infantil. Deberíamos dar gracias a Dios por los diáconos. Deberíamos dar gracias a Dios por los que oran por nosotros, todos los que están en el comando Aarón Ur. Mire, petición en la iglesia y mire este gentío orando. Ya tengo ganas, es como de llorar. Los que quieran sumarse a este equipo de oración, le escriben al pastor y le dicen, por favor, agrégame, pastor. Deberíamos dar gracias a Dios por el departamento contable de esta iglesia, que ha hecho que esta iglesia sea honesta y transparente. Deberíamos rebosar de gratitud por el departamento jurídico. Deberíamos rebosar de gratitud por los que evangelizan, compartiendo el mensaje a otros. Omar, ¿qué pasó? Da la mano. Margot, Mario. Deberíamos rebosar de gratitud por la bendición de tener Íntima Devoción Radio.
Deberíamos rebosar de gratitud por la cooperativa Coopcreer. Deberíamos rebosar de gratitud por la Fundación Da la Mano, que este año operó a 2 personas con problemas de ojitos y ya no tienen que usar lentes. Deberíamos rebosar de gratitud por los líderes de jóvenes. ¿Beatriz está acá? ¿De cuáles jóvenes es usted líder? Deberíamos rebosar de gratitud por los líderes de hombres. Deberíamos rebosar de gratitud por las líderes de damas. Deberíamos rebosar de gratitud por el Departamento de Misiones Nacionales. Robinson y Natalie. Deberíamos rebosar de gratitud por la obra social que siempre está repartiendo mercaditos o recogiendo ofrendas para los mercaditos, los que están encargados de la obra social. Hermana Blanquita, quiero que se ponga en pie aquí, por favor. Deberíamos rebosar de gratitud por el equipo de bienvenida y consolidación. Se nos fueron para la iglesia infantil, ¿cierto? Deberíamos dar gracias a Dios porque en esta iglesia hay un equipo de proyectos que nos ha ayudado a reorganizar todo después de la pandemia. ¿Dónde está Cristian? Deberíamos rebosar de gratitud por los que no están en ningún departamento, pero están dispuestos a todos por el bien de todos. Deberíamos rebosar de gratitud por el esposo, o sea, las damas. ¿Las otras qué? ¿Están viudas, solteras o...? No. Ay, donde yo lo hubiera dicho al revés y ellos no se hubieran parado, vea, eso, bonche seguro. Deberíamos rebosar de gratitud por la esposa, o sea, los hombres. Deberíamos rebosar de gratitud por papá y mamá, si viven aún y si no, por haberte procreado. Deberíamos rebosar de gratitud por tus hijos. Deberíamos rebosar de gratitud por la salud. Pero también por la enfermedad. Deberíamos rebosar de gratitud por el alimento. Por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Deberíamos rebosar de gratitud por lo que Dios nos ha dado, por lo que no nos ha dado y por lo que nos ha quitado. ¿Qué es? Deberíamos dar gracias a Dios por la iglesia en Maicao. Por los hermanos que están ofrendando desde México
Nueva York y Perú. Al llegar a este punto deberíamos rebosar de gratitud por todo. El Padre Celestial quiere que la vida de sus hijos se caracterice por ser agradecidos. Su palabra nos dice que el agradecimiento debe ser evidente en nuestra adoración. Salmo 95, 2, Colosenses 3, 16. Que nuestra gratitud debe ser evidente en nuestras ofrendas, según a los Corintios capítulo 9, versículo 12. Que nuestra gratitud debe ser evidente en nuestras relaciones, Filipenses 1, 1 al 3. Que nuestra gratitud debería ser evidente en la manera en que enfrentamos las batallas espirituales, primera a los Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Y en otras palabras, la gratitud debe impregnar todo lo que hagamos. Romanos 14, 6. Quiero invitarles para que nos dispongamos a orar. Yo he traído mi oración escrita y la presentaré y luego todos oraremos. Padre nuestro, Dios de toda la creación, te adoro y te proclamo como el Dios verdadero, único y eterno. Hemos llegado a este día que para nosotros como familia pastoral, venga la familia pastoral acá por favor, y como iglesia en esta ciudad es tan importante. Hemos venido para despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra creencia de ser independientes, de nuestro deseo de hacer nuestra voluntad y de nuestra ingratitud para ofrecerte alabanza, adoración y acción de gracias. Al recordar tus maravillas y tus portentos, se me hace increíble que dispongas tu divinidad para actuar en mi favor y darme tu gracia. Te agradezco por llamarme a la existencia. Te agradezco por darme la vida. Te agradezco por llamarme y escogerme para ser miembro de tu familia. Te agradezco por permitirme ser ministro tuyo y pastor de tu grey. Te agradezco por haber cargado mis pecados en Jesús el Señor. Te agradezco por limpiarme con tu palabra. Te agradezco por llamarme tu hijo y por permitirme llamarte mi Padre. Te agradezco por la vida santa y sin mancha de mi Señor Jesús. Te agradezco por mi Padre, por darle valor para cuidar de nosotros y por haberle inspirado el momento en que esta obra debía nacer. Te agradezco por mi madre, por su empeño en guiar mis pasos en tu temor. Te agradezco por mi hermana, por haberla hecho una ayuda tan importante y tan permanente. Te agradezco de manera especial por mi esposa. Mis padres me desearon y tú les concediste el deseo sin que ellos pudieran elegir cómo sería yo. Pero mi esposa me escogió a pesar que sabía cómo soy. Ella fue inspirada por ti para considerar que yo sería útil en su vida. Te agradezco por el temor y amor con que ella te sirve. Te agradezco por mi hija Victoria. Que haya sido niña fue sin duda una muestra de amor que me diste para que ella viniera a llenarme de ternura y cariño. Te agradezco por esta familia en la fe que es íntima devoción. Te agradezco por el equipo de alabanza, el coro, los ingenieros de audiovisuales, los sugieres, los diseñadores. Los publicistas, los diáconos, los maestros de iglesia infantil, el equipo de consolidación, el ministerio Sanar para Salvar, el equipo de Amor por tu Casa, la emisora y su personal, la cooperativa, la Fundación Da la Mano, el departamento jurídico, el departamento contable, la iglesia en Maicao, el equipo de proyectos, los voluntarios en el mantenimiento del templo, los donantes, los que oran. Te doy gracias por toda la iglesia local, hombres, mujeres y niños. Te agradezco por los hermanos en México y Nueva York, Bogotá y otros lugares que deciden ofrendar en esta iglesia local. Te agradezco por cada hermano y hermana que con tanto amor
reciben tu palabra. Te agradezco por los que están y por los que te llevaste. Te agradezco porque tu palabra no ha faltado para esta congregación. Te agradezco por seguir llenándonos o llamándonos a vivir a la santidad. Te agradezco por haber protegido nuestra vida cuando pasamos por el fuego y por las aguas. Te agradezco por escuchar nuestras oraciones cuando te pedimos que nos dieras sanidad. Te agradezco por habernos dado cosas que te pedimos y por no habernos dado cosas que te pedimos. Te agradezco porque tú sabes lo que verdaderamente necesitamos y es conveniente. Te agradezco porque nos estás ayudando a transitar en esta vida mientras llegamos a la eternidad. Te agradezco por tu santo y precioso nombre. Te agradezco porque tú eres el único Dios verdadero. Y te agradezco en el nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.